misterio de la iniquidad. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, jactándose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 10. Con un estudio sobre el misterio de la iniquidad, vamos a terminar nuestra serie de lecciones sobre los misterios del Evangelio de Jesucristo que son revelados en las epístolas de Pablo. Empezamos esta serie con el misterio de la piedad, que es la gloriosa revelación del plan de Dios para transformar a los hombres pecaminosos a hombres piadosos que cumplen la voluntad de Dios y que le agradan en todo. En aquel primer estudio vimos la reconciliación de la tierra con los cielos por medio de la persona y la obra de Jesús. Al entender el misterio de la iniquidad, veremos la separación final de Dios de los hombres pecaminosos. Este misterio se nos revela como la consumación de la rebelión del hombre contra la voluntad de Dios. El fin del curso de la raza humana es un gran misterio para el hombre. Los científicos tienen sus proyecciones de cómo todo va a terminar. Los religiosos tienen sus profetas que dicen que todo va a salir bien al fin y al cabo. Otros dicen que el hombre va a aniquilarse, pero ninguno de estos entienden el misterio de la iniquidad. El sistema mundial del hombre se puede dividir en dos partes, el sistema religioso y el sistema político. El misterio de la iniquidad obra en los dos sistemas. Nuestro texto nos revela en qué dirección se va el cristianismo en general. Antes de la venida de Jesús en gloria, la mayor parte de la Iglesia estará en una condición de apostasía. Muchos que se llaman cristianos, sean católicos o protestantes, han rechazado la simplicidad y el poder de la fe en el Evangelio verdadero de Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Lea la exhortación de Pablo en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 17. Pablo describe a los religiosos que tienen la apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Son religiosos, pero su corazón y vida están llenos de todo lo que es contra la voluntad de Dios y su justicia. La apostasía ya está obrando en la Iglesia, pero alcanzará su consumación en los días inmediatamente antes de la venida de Jesús. Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera,
la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 2. En Apocalipsis leemos de la destrucción de la iglesia apóstata, la gran ramera. Cuando los hombres y organizaciones toman el lugar de la autoridad y la soberanía del Señor Jesús y su palabra, sabemos que es apostasía y que Dios tiene que juzgarla. Dios usará al anticristo para juzgar el sistema religioso del hombre. Apocalipsis capítulo 17, versículos 15 al 17. La iniquidad de la iglesia apóstata culminará en juicio eterno, y todos los que han puesto su esperanza en ese sistema serán coparticipantes en su juicio. Por la profecía de la venida del hombre de pecado, vemos la culminación de la iniquidad del sistema político. Por esta revelación entendemos el destino de todas las naciones. Este hijo de perdición, el anticristo, será la esencia de pecado. Será poseído por Satanás y vendrá con gran decepción, prometiendo paz y prosperidad si el mundo le sigue. Se llamará a sí mismo Dios y demandará la adoración de los hombres, pero sin darse cuenta, guiará al hombre a un juicio justo por hacer que las naciones luchen contra Jesús mismo. Puede ver las siguientes referencias: Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 10, Apocalipsis capítulo 17, versículos 7 al 14, también los capítulos 13, versículos 1 al 10, 19, 11 al 21 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 3. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 12. El misterio de la iniquidad obra en los que han rechazado la obra del misterio de la piedad. Creen la mentira de los religiosos y de los políticos porque rechazan la verdad de Dios. El destino final y eterno de tales personas se revela en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El misterio de la iniquidad es la revelación de la separación eterna del hombre pecaminoso del Dios Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 19. El hombre tiene que escoger entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Tiene que escoger entre la salvación que es por fe en la persona y obra de Jesús y la falsa esperanza que ofrecen los religiosos y los políticos. Al escoger fe en Jesús, puede descansar en la revelación de que va a vivir siempre en los cielos en la presencia de Dios. Los que rechazan el Evangelio
sufrirán la pena de separación eterna de la presencia de Dios y su gloria. ¿Cómo sabemos esto? Es el misterio de la iniquidad.